que no hay nadie. Vale, pues te dejamos. Bueno, me suena a mí hablar de. Hola. Hola.
Lucía, ¿por qué no se oye? Tía, pues dale. ¿Dónde se le da? Es que no habla nadie. Sí, sí, se nos oye a los participantes, yo creo, pero no al ponente. ¿Están ya? Sí. Buenas tardes. Bienvenidos a la jornada de análisis práctico de las primeras resoluciones de los juzgados sobre arrendamiento de locales y COVID-19. Soy Juan Jesús Bernal, el director de la sede de la Residencia Nacional Menéndez Pelayo en Cartagena, que es una sede permanente para toda la región. Y bueno, que sea un minuto, quería darles la bienvenida porque en este caso el ponente, nuestro amigo el doctor señor Antonio Navarro Selfa, es amigo y hemos hecho bastantes actividades formativas en la UIN con el Ilustre Colegio de Abogados de Cartagena. Entonces, pues quería venir simplemente a saludaros, a daros la bienvenida. Es el último curso, última jornada que hacemos este año 2020. Por desgracia, con la situación de la pandemia, pues el número de actividades ha sido menor, pero como decía, a lo largo de todos estos años que llevamos ya 9, la sede de Cartagena, hemos realizado bastantes actividades de bastante nivel con el Colegio de Abogados y no quería faltar en este último, porque además les puedo decir que es mi última presentación también, porque paso a la situación de jubilación después de 42 años dedicados a la universidad. Simplemente, de nuevo, daros la bienvenida, agradecer a Antonio Navarro que vuelva a contar con nosotros, la Universidad Internacional, que esperemos que evidentemente no sea la última, y simplemente desearles que el curso sea muy provechoso, como que seguro que interesante es. Muchas gracias. Antonio, cuando quieras. Bueno, en primer lugar, quería dar las gracias al director de la UIN de Cartagena por permitirme hoy estar otra vez con vosotros. Es verdad que durante bastante tiempo la UIN, con sede en Cartagena, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y el Colegio de Abogados de Cartagena han venido colaborando en la realización de distintos cursos y quizá hoy para mí tiene una parte mayor sentimental, por así decirlo, porque el hecho de que sea el último curso en el que como director gerente va a intervenir
se va a intervenir y que sea conmigo, pues representa verdaderamente un honor. Muchísimas gracias por todo y esperamos seguir. Seguiremos en la Politécnica colaborando. Pues vamos a empezar en el día de hoy la charla sobre un tema que entiendo de bastante actualidad, por lo menos en la parte que a los que llevamos derecho inmobiliario nos toca. Y sería un análisis de las primeras resoluciones del COVID-19 en torno a los arrendamientos de local de negocio. Tenéis en pantalla un índice que he confeccionado para dar la charla, para que lo podáis seguir con mayor facilidad. Si hubiera algún problema técnico en cualquier momento, pues hacernos llegar una indicación y trataríamos de subsanarlo. Primero comenzamos por la introducción general. Con motivo de la pandemia del COVID-19, el Gobierno de España, como todos sabemos, decretó el estado de alarma el 14 de marzo de 2020, mediante Real Decreto 463/29. Esto estar aquí metiendo gente, /29. Por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en cuyo artículo 10, como todos recordamos del Real Decreto, conllevó la suspensión de la apertura al público de locales de negocio, donde, entre otras, se desarrollase actividad comercial de cualquier sector, ¿no? Posteriormente se levantó y se comenzó con la denominada entonces nueva normalidad, con los planes de desescalada, y desde entonces pues la verdad es que la actividad comercial se ha visto muy influida con cualquier actividad, pero sobre todo la comercial y la sanitaria por el COVID-19. ¿Qué ocurrió con esta regulación respecto de los... un segundito, perdón, es que no baja aquí el... A ver, un segundo, me disculpáis. A ver, perdonadme, es que no bajaba el ordenador. ¿Qué ocurrió después de la regulación con respecto de los arrendamientos locales? Como lo recordaréis, tras la declaración del estado de alarma, mediante el Real Decreto 463/2020, del 14 de marzo, el Ejecutivo dictó una serie de medidas referentes a los arrendamientos de vivienda, que hoy no nos ocupan, y dejó sin regular la situación de los alquileres de locales, de oficina y de los arrendamientos de industria, hasta el Real Decreto que llegó tarde, 15/2020, ¿no? Es verdad que es un decreto que llegó tarde y que además sirvió para bastante poco, porque en realidad no regulaba casi nada, dejaba un poquito todo a la buena voluntad de las partes, salvo en determinados supuestos, ¿no? La regulación consistió únicamente en la posibilidad de moratorias en el pago de la renta y que en la mayoría de los casos no obligaban a los arrendadores, por lo que se quedaba todo a la voluntad y expectativa de llegar a un acuerdo. Fuimos muchos entonces, se demandó mucho desde el ámbito jurídico la necesidad de regular de una forma más contundente y más concreta, pero es verdad que no se llegó a hacer. Pese a que posteriormente se han levantado la suspensión legal de actividad, son numerosas pues, las medidas impuestas por el Gobierno o por las comunidades autónomas en orden a evitar posibles contagios, lógicamente, que se han traducido pues, en una grave merma en la utilidad económica de los locales arrendados. Han existido y existen muchas medidas impuestas que han afectado muy negativamente al consumo y a la afluencia de compradores en locales comerciales de todo tipo, incidiendo en que el porcentaje de afluencia de potenciales consumidores ha descendido de forma bastante grande la actividad en cualquiera de los casos y desde luego mucho
respecto al mismo periodo en tiempo equivalente al año pasado, es decir, a 2019. ¿Puede haber lo mismo en el ordenador? 2019. Bien, después de toda esta situación, pues si vamos entrando un poquito en lo que es el hecho de la conferencia, la batalla judicial, pues por llamarlo de alguna forma, entre arrendadores y arrendatarios de locales de negocio, una vez ha sido imposible alcanzar el siempre recomendable acuerdo, bueno, ya se ha desatado, se desató hace tiempo, ¿no? Y están empezando a sucederse, o se empezó ya hace tiempo a suceder demandas, que en el caso de los arrendadores son por lo general de desahucio por falta de pago, y en el caso de los arrendatarios de juicio declarativo ordinario, en el que se solicita la revisión de la cláusula rebus sic stantibus. Estas segundas demandas, que son el objeto más propiamente al que vamos a hablar un poquito de la charla de hoy, vienen precedidas, o sea, generalmente van acompañadas de un procedimiento ordinario en el cual, pues debido a la extensión o magnitud de ese procedimiento ordinario que traemos en qué de esas medidas cautelares o qué son, pues se piden determinadas medidas cautelares que permitan, pues, que al final la consecución del proceso pueda llevarse a buen fin, cumplimentarse. Por tanto, disponemos a día de hoy ya de los primeros autos de medidas cautelares dictados por muchos juzgados de primera instancia y ya en muchos casos también de audiencias provinciales, puesto que ellas han llegado, ¿no? A día de hoy ya os adelanto que la situación es un poquito caótica, si bien hay algunas líneas generales que ya nos van indicando cómo debemos de comportarnos y qué tenemos que hacer. En el día de hoy vamos a proceder a realizar un análisis general del contenido de esos autos y ver de qué manera, por tanto, podemos encauzar las demandas que nos pidan propietarios, arrendadores y arrendatarios, en aplicación de la cláusula rebus sic stantibus en arrendamiento, ¿no? Es decir, cómo podemos interponerla y cómo nos podemos oponer, cuáles son los argumentos. Hay una cosa que sí quería deciros, es que a lo largo de la ponencia, en ninguno de los casos voy a utilizar ningún procedimiento en el que yo haya sido partícipe activamente como abogado, en ningún sentido, ni defendiendo al arrendatario ni defendiendo al arrendador, porque entiendo que privaría el estudio de esa resolución para su exposición, privaría de objetividad de mi intervención, ¿no? Para lo cual, pues, he utilizado todos aquellos que dispongo, de los que son muchos, para poder llevarlo a cabo. Comenzamos con la introducción, cláusula rebus sic stantibus, introducción a la cláusula rebus sic stantibus, que se hace necesaria de hacer, pues, para poder entrar un poco en el concepto de medidas cautelares. Vamos a ver, como hemos indicado, con motivo de los efectos de la calamitosa pandemia de la COVID-19 en nuestro país, se ha hecho patente, entre otras muchas cosas, desde luego desde un punto de vista jurídico, la gran utilidad de la cláusula rebus sic stantibus. Esta figura o esta cláusula aparece regulada en nuestro derecho, bueno, como todos sabemos, no. ¿Aparece regulada en alguna normativa europea? Sí, y se conoce bajo un nombre que a mí me parece muy adecuado, que es cláusula de excesiva onerosidad sobrevenida. Concretamente la encontramos en el artículo 6 de los principios de derecho europeo de los contratos y en el artículo 623 de los principios Unit Detroit sobre los contratos comerciales internacionales. Esta carta no tiene fuerza legal vinculante en nuestro derecho, sin embargo, es tenida en cuenta por los tribunales. De hecho, para los que hayáis tenido oportunidad de intervenir en algún procedimiento o hayáis tenido oportunidad de estudiar algún auto de primera instancia o de audiencias provinciales, frecuentemente, a efectos de valoración, a efectos de cláusula rebus, se está
acudiendo, o los jueces están acudiendo a estos tratados que os acabo de indicar, ¿no? como una fuente del derecho. ¿Cómo se configura la cláusula rebus en nuestro país? Dicho de forma muy sencilla. Pues en principio ha sido reconocida por nuestros tribunales desde la década de los años 40 a raíz de pleitos relacionados con la guerra civil, incluso alguno anterior, ¿no? Os he traído, para los que queráis ver, dos sentencias, una de 14 de diciembre de 1940 del Tribunal Supremo y otra de 17 de mayo de 1941, ¿no? Ambas, una de ellas referente a la disminución de posibilidad de venta en comercios por pandemias, pero muy, o sea, pandemias no, por episodios de enfermedades muy concretos que llevaron a que no se pudiera abrir el comercio en determinados pueblos. Pues, en una de las sentencias, concretamente la de 1940, aparece. Si bien esta línea jurisprudencial de la cláusula rebus sic stantibus no ha tenido una línea evolutiva constante, ¿no? Y en muchos casos ha sido contradictoria. Es verdad que hasta el día de hoy, hasta esta época de la pandemia, es una cláusula que, salvo las sentencias de Javier Orduña durante el año 2013 y 2014, que supusieron un punto de inflexión, pues era una cláusula, hasta en cierta forma, que al Tribunal Supremo no le gustaba aplicar, ¿no? Porque literalmente hablaba de ella como una cláusula peligrosa, ¿no? Y lo ha hecho en muchas ocasiones, ¿no? Os he traído dos sentencias en las cuales aparece específicamente ese término peligrosa, ¿no? Que es la sentencia de 14 de diciembre de 1940 y la de 12 de noviembre de 2004. Veis que siendo dos periodos de tiempo tan distantes entre sí, utilizan la misma calificación para la cláusula rebus sic stantibus, lo utilizan nominativamente peligroso. La cláusula, como digo, sin embargo, es de elaboración jurisprudencial, rebus sic stantibus, que significa que sigan igual las cosas. A mí me gusta muchísimo el nombre, la traducción del nombre del latín, ¿no? Porque verdaderamente es el fino de la esencia, ¿no? Que aquello que se pactó de una manera y cambia por una circunstancia sobrevenida e imprevisible, que sigan igual las cosas, ¿no? Me parece un nombre, la verdad, que bastante ajustado para la cláusula. Bien, esta cláusula, en realidad, para mí, y creo que va siendo ya para el Tribunal Supremo, si uno va viendo sus sentencias y cómo se va apareciendo cada vez más la interpretación que hacen al ámbito europeo, que sí está regulado, como sabéis, en la mayoría de los países, pues para mí la cláusula pacta sunt servanda, o sea, para mí es un complemento de la cláusula pacta sunt servanda, ¿no? Y se asienta sobre la idea de que los pactos obligan conforme a su tenor. Pero claro, mientras no se produzca una alteración de la base del negocio de carácter tan grande que para que pueda seguir el pacta sunt servanda hace necesario una modificación de ese contrato. Dicha construcción doctrinal de nuestro Tribunal Supremo, como os he dicho, tiene reconocimiento en muchísimos textos internacionales, concretamente todos o prácticamente todos los países de nuestro entorno lo tienen regulado dentro de su Código Civil. Y como os he dicho antes, vuelvo a repetir, creo que es importante que los tengáis para bajarlos en algún procedimiento que tengáis que llevar, ¿no? Concretamente el artículo 622 de los principios, como he dicho antes, Unii Droit, y el artículo 611 de los principios del derecho de la contratación, conocidos como PELC, bueno, pues ha sido una fuente de inspiración para nuestra jurisprudencia, ¿no? Concretamente, como os he dicho, actualmente en los autos de medidas cautelares que estamos viendo, tanto de juzgados a distancia como de audiencia, estamos viendo que se dirigen hacia ellos, o los traen a colación, ¿no? Pero es que nuestro Tribunal Supremo, en la sentencia 1180 de 2008, 17 de diciembre, y la sentencia muy reciente de 5/2019, de 9 de enero, nuestra sala primera, los ha traído a colación dentro de esa resolución, ¿no? También es importante determinar que el Tribunal Supremo viene entendiendo en las últimas resoluciones, entendía antes, ¿no? Pero ahora se está haciendo un carácter más marcado, ¿no? Que la cláusula rebus sic stantibus se halla implícita en todos los contratos, se quiera o no se quiera, ¿no? Porque tiene su fundamento en el artículo 7 del Código Civil, ¿no? Que, como sabéis, recoge el principio de buena fe y, por tanto, de justo equilibrio de las prestaciones.
debiendo ser, eso sí, aplicada pues, de forma restrictiva por afectar al principio general del pacta sunt servanda y siendo solamente, como ya os digo, un complemento del mismo que permita o asegure ese cumplimiento cuando las circunstancias han cambiado mucho. Y al principio de seguridad jurídica recogía los artículos, como todos sabéis, 1091 y 1258 del Código Civil. Es decir, solo cuando concurran los requisitos, esto es dicho de forma muy sucinta, imprevisibilidad, inevitabilidad del riesgo derivado, excesiva onerosidad de la prestación debida y buena fe contractual, solamente en ese momento será de aplicación. A ver, como vosotros sabéis, incluso probablemente mejor que yo, porque la mayor parte, según indican de los asistentes, son juristas, hay cientos y cientos de sentencias de cláusula rebus sic stantibus. Además, recientemente el término cláusula rebus sic stantibus, jurídicamente y debido desgraciadamente a la pandemia, pues es un término que mi expresión, disculparme, no tiene mucho rigor jurídico, pero se ha puesto de moda, ¿no? Quiero decir, la cláusula rebus parece el remedio para todo, ¿no? Con lo cual, tenéis cientos de sentencias que podéis utilizar, ¿no? Yo, por si os puede servir, y casi pues, a mitad de caballo, a mitad de ámbito entre charla y taller, pues me gustaría dejaros una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, la sección civil 13, concretamente del 22 de mayo de 2020. Es decir, mirar que no es una sentencia del Tribunal Supremo, pero me gusta especialmente, y la suelo utilizar mucho en procedimientos, porque hace un pormenorizado análisis, además de ser un análisis muy clarito, tiene una función docente bastante importante como contenido de la sentencia. Y extrayendo un parrafito pequeño, y ya pasamos a meternos en lo que sería propiamente todo el ámbito de la charla de hoy, más concretamente las medidas cautelares, pues dice esta sentencia, por lo que respecta a la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus, esto después de realizar un estudio, ya os digo, magnífico y muy claro, debemos comenzar señalando que se trata de una institución de carácter doctrinal. Primera cuestión que hemos visto y que tiene que quedarnos claro. Que opera como un recurso para la moderación del rigor del principio pacta sunt servanda. Segundo elemento. Es decir, la necesidad de que de conformidad con lo que el propio Código Civil en los artículos 1091, 1255 y 1278 nos dice que los contratos, por ser fuentes de obligación, hayan de cumplirse con el arreglo a lo convenido, con respecto al principio de buena fe. Esta cláusula opera, de acuerdo con ese principio de buena fe, ante una profunda alteración de las circunstancias que constituyan un fenómeno anormal dentro del contrato y que rompa el equilibrio entre las prestaciones, una y otra, permitiendo bien la resolución del vínculo obligatorio o bien, y quizás es por donde vamos más encaminados en el día de hoy, en general en este ámbito, su reformulación o revisión de modo que se restablezca el equilibrio que se ha roto como consecuencia de, en este caso, la pandemia, o de la causa que sea, ¿no? Entonces, como conclusión, y antes de empezar, para que tienen que darse 3 premisas fundamentales para que se produzca la invocación de la cláusula rebus sic stantibus y podamos llevar una modificación o suspensión de la renta o a otras medidas cautelares distintas que queramos pedir juntamente con el procedimiento ordinario, que es la alteración de las circunstancias en el momento de cumplir con el contrato en relación con las concurrentes al tiempo de su celebración, en este momento, cuando se pactó el contrato. Desproporciones exorbitantes fuera de todo cálculo entre las prestaciones de las partes contratantes, que verdaderamente derrumben por aniquilación el equilibrio de las prestaciones. Es decir, tiene que ser muy grande, o sea, como nos dice el propio Tribunal Supremo, exorbitante y fuera de todo cálculo para las partes. Y, por supuesto, que todo ello acontezca con la sobrevivencia de estas circunstancias de forma radicalmente imprevisible para ninguna de las partes. Continuamos.
ahora mismo la situación a día de hoy es que, como sabéis, nuestro gobierno tiene pendiente, por requerimiento de la Comisión de Justicia del Congreso, de los diputados y del Senado, pues una formulación de la cláusula rebus sic stantibus para que sea incorporada a nuestra normativa, ¿no? Pues a día de hoy seguimos sin tenerla y esperamos que, dadas las circunstancias sociales en las que nos hallamos y a fin de parar pues la litigiosidad a la que vamos ahí abocados, sirva como instrumento de pacificación social la introducción de esa cláusula rebus sic stantibus en nuestra legislación, de forma que las partes tengan donde agarrarse para poder aplicarla, sin tenerla simplemente como una figura jurisprudencial que tiene que analizarse en cada caso. Vamos a meternos propiamente en el... Perdón. Vamos bien de tiempo, ¿verdad? Sí, usted me dice que sí. Vamos a empezar para hablar de las medidas cautelares, que es el supuesto que hoy nos ocupa. Es decir, nosotros nos estamos planteando la siguiente situación. Soy comerciante, no puedo continuar pagando la misma renta o no puedo seguir con determinadas cláusulas contractuales porque la pandemia las ha hecho prácticamente imposibles. ¿Qué solución tengo? Es decir, ¿qué puedo hacer, ¿no? Pues evidentemente, tal y como ya dije o he dicho en charlas anteriores realizadas aquí en la UIM y en otros colegios de abogados, en el propio Consejo General de la Abogacía, yo siempre recomiendo, de verdad, que lo mejor en estos casos es llegar a un acuerdo. Es decir, el arrendador y el arrendatario tienen que hacer un esfuerzo y saber que la situación es muy complicada, que ninguno de los dos tiene la culpa de lo que ha pasado, pero el caso es que el arrendador debe de cobrar por lo menos una parte de aquello que tiene arrendado, porque lo necesita generalmente, y el arrendatario pues, probablemente no esté en condiciones o es imposible que esté en condiciones de pagar la misma renta que se pactó, ¿no? En primer lugar, un acuerdo, porque, vamos a ver, seamos claros, la resolución de un acuerdo es que el juez nos da, o sea, la solución de un procedimiento de extrajudicial, el juez nos da el acuerdo al que nosotros no hemos sido capaces de llegar, ¿no? Pero también tengo que decir que a día de hoy los jueces son muy receptivos conforme a la aceptación de las medidas cautelares. Por tanto, debemos de tener en cuenta que en casi todos los casos, si están bien planteadas, que eso es otra cuestión que ahora veremos, pues generalmente van a ser aceptadas. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta, y como principio general de nuestro derecho procesal, que el artículo 728 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que solo podrán acordarse medidas cautelares si quien las solicita justifica que, en el caso concreto de no adoptarse las mismas, podría producirse durante la pandemia del proceso un peligro de inmora. Esto es, una situación fáctica que impidiera o dificultara la efectividad de la tutela que pudiera otorgarse en una eventual sentencia estimatoria de la pretensión. Esto lo sabemos todos, pero hay que recordarlo. Además, corresponde a la parte que solicita esas medidas aportar los elementos que justifiquen la apariencia de buen derecho. Es decir, esa apariencia de buen derecho tiene que ser acreditada y se traslada, pues según nos dice la jurisprudencia, en la probabilidad de éxito de la pretensión que pueda establecerse, provisional e indiciaria, tras un primer examen de las alegaciones del demandante y, desde luego, nunca prejuzgar sobre el fondo. Asimismo, la Ley de Enjuiciamiento Civil establece en forma implícita la exigencia de que esas medidas, y esto es muy importante porque muchas de las que se están denegando, que ya os digo que la tendencia es generalmente a aprobarlas, otra cosa es cómo no, pues están siendo rechazadas porque no son medidas proporcionales cuando se están pidiendo, ¿no? Entonces, ese principio de proporcionalidad, que recoge el artículo 721.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
que nos dice que tienen que ser las medidas que sean estrictamente necesarias, ¿no? Y el artículo 726.1, apartado 2, otorga preferencia de entre todas las que haya, lógicamente, a las que sean menos gravosas o menos perjudiciales para el demandado. Es decir, nos estamos encontrando que un señor que puede tener razón, un comerciante que puede tener razón para que le den una medida cautelar porque no puede continuar con su negocio, no se le concede, pero no se le concede porque no esté en condiciones de que no se le conceda una medida cautelar, sino por lo que estamos viendo en los primeros autos, porque esa medida cautelar, desde luego, es desproporcionada o habría otras que garantizarían de la misma forma el cumplimiento del resultado de la sentencia. Es decir, ojo, porque a día de hoy los procedimientos que nos estamos encontrando con ese rechazo de las medidas cautelares fundamentalmente es por dos motivos. Primero, o porque la medida no es la proporcionada, no es la adecuada, como se está pidiendo en muchos casos la suspensión de la posibilidad de interponer un desahucio, porque se entiende que va contra el artículo 24 de la Constitución, de la tutela judicial efectiva, o porque no se acredita bien mediante el oportuno informe. Entraremos, pero dicho sea con carácter general. Las medidas que se suelen solicitar o que se solicitan con carácter más frecuente, y que ahora veremos más detalladamente, son tres. La medida de suspensión y o reducción de las rentas, prohibir el ejercicio de la acción de desahucio y de reclamación de rentas, y la tercera medida, no ejecución de la fianza, avales y otras garantías. Hay más. Lo que pasa es que convertiríamos esto en algo demasiado extenso, ¿no? Yo os he sacado esas tres porque son las que más se trabajan y las que prácticamente se mueven el 90% de las resoluciones que estamos viendo, y desde luego en mi caso el 100% de los procedimientos de los que estoy interviniendo. Por otros compañeros que también se dedican a derecho inmobiliario y hablo con ellos frecuentemente, más en esta época en la que es muy bueno intercambiar información, pues efectivamente también es coincidente en el 90% de los casos hablamos de estos tres tipos de medidas. Vamos a ver, os acabamos de explicar o acabamos de ver, ¿no?, que como sabéis la ley de enjuiciamiento civil nos dice que el primer requisito para que prospere una medida cautelar es la apariencia de buen derecho, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se articula, cuáles son los razonamientos de los tribunales en relación a la apariencia de buen derecho y la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus en esta medida cautelar. Volvemos a tomar la premisa, dicen casi todos los autos que hemos consultado, así como digo, de los que me ha tocado participar o vivir, aunque requiero que no los he analizado para esta charla, ¿no?, deben concurrir en la cláusula rebus sic stantibus una alteración extraordinaria de las circunstancias al momento de cumplir con el contrato, una desproporción exorbitante fuera de todo cálculo entre las prestaciones de las partes contratantes, que derrumben o aniquilen el equilibrio entre las partes, y que sobre ello, ello acontece por la sobreveniencia de circunstancias que son radicalmente imprevisibles para las partes. Esto es obvio y manifiesto en este caso, es decir, porque en la pandemia del COVID-19 nadie podía imaginar que podía venir y nadie podía imaginar las consecuencias que iba a tener. Es decir, las resoluciones nos vienen diciendo en sus fundamentos de derecho que en cuanto a alteración extraordinaria de las circunstancias, a priori, pues no parece que exista ninguna duda acerca del impacto que se causó con la declaración del estado de alarma, pues se pasó de una situación de funcionamiento normal de cualquier negocio, sin restricciones, al cierre total primero, con sucesivas desescaladas luego, y con distintos momentos de apertura y de nuevo cierre, y con distintos momentos dentro de lo que fue la apertura. Y a su vez, dentro de cada comunidad autónoma, e incluso si nos vamos últimamente, ya en distintas ciudades o pueblos, dependiendo de cómo esté la ratio de contagios en ese momento dentro de una comunidad autónoma. Lo primero que tendremos que ver o hacer es ver de dónde estamos. Ahora mismo, bueno, gracias a la tecnología,
A pesar de que sea la WIN Cartagena, pues al parecer estáis viendo esta charla bastante gente de fuera de nuestro partido judicial, bueno, con lo cual os tendréis que ir al caso del ámbito en el que os estéis moviendo, ¿no? Es un argumento comúnmente dado por los arrendadores y arrendatarios, según el caso, nos interese en un sentido o no, eso es obvio, ¿no? La imputabilidad o no de las partes, es decir, ¿qué podemos decir respecto a eso? Bueno, pues los autos lo que vienen diciendo como doctrina es que, generalizada, es que no puede aceptarse que la prohibición de la apertura de los establecimientos o reducción drástica de los horarios de apertura o de aforos en los negocios como consecuencia de la declaración del estado de alarma del COVID-19 pueda ser considerado un incumplimiento por parte del arrendador. Es verdad que el arrendador no tiene ninguna culpa de eso, ¿no? Siguiendo con la teoría configurada en casi todos los procedimientos de la lógica asignación de riesgo por naturaleza del contrato de arrendamiento, cada parte pues, va a responder de lo que está en su ámbito de control, ¿no? El propietario de su inmueble y el arrendatario del riesgo empresarial, ¿no? Pero con carácter general, luego vemos que en cada caso en concreto hay arrendadores que actúan mejor y arrendatarios, desde luego, que nada contribuye a que sus circunstancias mejoren, ¿no? Pero en principio y con un carácter general, la situación actual, pues tienen claro los tribunales que no es culpa ni del arrendador ni culpa del arrendatario. En este sentido, aunque evidentemente en otros términos, de otros procedimientos distintos a este, pero en esos términos, se ha pronunciado ya pues, la sentencia del Tribunal Supremo 57-2019 y la 179-2018 del 3 de abril. Es cierto, y no podemos negarlo, ¿no? Porque que el arrendador va a asumir, o cuando firma un contrato, asume los riesgos que derivan de la cosa, ¿no? Y esto no es porque lo digamos nosotros, sino porque lo dice el artículo 554 y 21 de la LAO, ¿no? Pues tiene que garantizar su uso, lo que implica la obligación de conservar y reparar la cosa, responder de su pérdida o de la imposibilidad temporal de uso, sea o no su culpa. Pero el cierre, como consecuencia de una pandemia, pues todos los tribunales son coincidentes en que parece caer fuera de este ámbito de responsabilidad, ¿no? No es algo inherente al inmueble, como su titularidad o su conservación, ¿no? Como tampoco es verdad que es un riesgo empresarial del arrendatario propiamente dicho, ¿no? Pues es algo ajeno que nos ha desbordado a todos y que es absolutamente ajeno, reitero, al desarrollo ordinario del negocio, ¿no? Hago aquí un punto, en primer lugar, para beber agua, me lo vais a permitir. Y en segundo lugar, para pararme en una cosa que sí es clave, porque luego es muy importante también a la hora de la dación de las medidas cautelares. Fijaros que he terminado diciendo, como tampoco es un riesgo empresarial del arrendatario propiamente dicho, pues se hace en el desarrollo ordinario del negocio. Bien, pero es que tal y como el empresario haya desarrollado el negocio desde el COVID aquí, desde la aparición del COVID y el confinamiento hasta el día de hoy, la actitud que haya tenido respecto al mismo, desde luego que condiciona el resultado de esa medida cautelar. Evidentemente, un empresario diligente nunca es lo mismo que alguien que se haya lavado las manos, pues yo no puedo pagar, yo no voy a hacer nada, yo no intento, claro, eso a la hora de adoptar la medida y la reducción de la renta, pues todo se tiene en cuenta y es un factor bastante importante. La crisis sanitaria del COVID-19, como hemos dicho, ¿no? Evidentemente era impensable a la firma de cualquier contrato. De hecho, es igualmente notoria la confusión que existió acerca de la adopción de unas otras medidas en evitación de la propagación del virus, ¿no? Lo cual pues, ha generado todavía más confusión en la población y probablemente de forma inevitable y ha afectado aún más al comercio. Fijaros que estamos hablando ahora mismo en la primera parte, que es la justificación de la apariencia de buen derecho. Y esa aplicación de la cláusula rebus sic stantibus como apariencia de buen derecho requiere, como hemos dicho, que exista un cambio de circunstancias que no venga previamente establecido como un riesgo normal o previsible, ¿no?
En este sentido, me ha llamado muchísimo la atención ver cómo algunos autos te hacen revisión expresa a la diferencia que existe o existiría entre la crisis del 2008, que si os acordáis, en ese caso la cláusula rebus sic stantibus no fue muy utilizada por los tribunales o no fue muy aceptada, y la situación actual, ¿no? Porque es verdad que los tribunales te dicen, mire usted, en la crisis del 2008 se podía discutir si había afectación o no y de qué manera. Con el COVID-19 es evidente y manifiesto que de una forma o de otra ha afectado. Por tanto, en sí misma, ya de por sí, ya existe la presunción o casi certeza de que ha afectado, ¿no? Resulta notorio el carácter extraordinario sobrevenido de esta crisis sanitaria derivada de la pandemia, y también es un hecho que está afectando o ha afectado a la economía del país. Se exige asimismo en esa apariencia de buen derecho que exista una desproporción desorbitante, fuera de todo cálculo, entre las prestaciones, como hemos visto, ¿no? Para ello es importante también que tengamos en cuenta, y ahora hablaremos de ello, que necesitamos la creación de un informe pericial. El negocio se encuentra, generalmente puede ser o ante una facturación de cero o una facturación muy disminuida desde ese momento, ¿no? Por tanto, la satisfacción del 100% de las rentas arrendaticias que se pactaron, pues parece según los tribunales que no se encuentra acorde o en fin, no parece que no deba ser acorde a la situación actual, que es diametralmente opuesta a cuando se pactó ese negocio. La aplicación de la cláusula rebus sic stantibus requiere, para que se valoren las consecuencias de este cambio de circunstancias, el plano causal del contrato celebrado, teniendo en cuenta, pues claro, es fundamental su naturaleza, la tipicidad del contrato en cuestión, y sobre todo la incidencia del cambio en la base del negocio. Es decir, no todos los negocios están afectados de la misma manera. Por tanto, los resultados de la aplicación de una cláusula rebus no deben ser los mismos en todos los casos, ¿no? Aquí volvemos al punto inicial, que os he dicho que era un factor muy importante, que es la actitud durante todo este tiempo que haya podido tener tanto arrendador como arrendatario. Sí es muy importante en el resultado base de la medida cautelar, que es lo que estamos viendo ahora, más lo será todavía, en el sujeto de hoy, en lo que resulte del fondo del procedimiento. En resumen, o en definitiva, si se constata que la crisis sanitaria ha generado una honda alteración de las bases económicas, que es evidente, existentes en el momento del contrato, pues que no se trata de un riesgo previsible y propio de la actividad, que no lo es, parece razonable que se genere la aplicación, por apariencia de buen derecho, de la cláusula rebus sic stantibus, con independencia de que transcurrido un razonable periodo de tiempo y estudiado el fondo del asunto, se valore la significación concreta que la pandemia ha tenido en ese negocio en cuestión, ¿no? Es decir, hablamos, como todos sabéis, o casi todos sois juristas, aunque hay alguno que no lo hay, por eso a veces bajo un poquito el término de la ponencia, ¿no? Digamos que la medida cautelar, la apariencia de buen derecho, es un principio de base cierto o con cierta certeza de que se tiene razón, y el análisis del fondo es otra cuestión distinta, es la razón exacta medida para cada una de las partes, ¿no? Es verdad que si tradicionalmente, como hemos dicho, pues venía apareciendo que la cláusula rebus sic stantibus tenía que tener un carácter excepcional, pues es verdad que la aluvión de autos, concediéndola en medidas provisionales, nos lleva a pensar, pues, que el cambio de la jurisprudencia es bastante grande, ¿no? De la aplicación de los tribunales, ¿no? Ya se ha convertido, pues, en una cláusula que, con todos los respetos, analizándola despacio,
Pero parece que esa desfasada interpretación restrictiva, pues parece que de momento, según vamos, pues se está quedando atrás, ¿no? Y la cláusula rebus se nos está presentando como un instrumento consustancial a la propia dinámica del derecho y de su correlato económico, es decir, particularmente la salvaguarda de la economía en los contratos, que por otra parte es lo que la normativa internacional que os he indicado viene a decir, ¿no? La cláusula rebus en estos casos es una cláusula de escape, de salvaguarda, ¿no? Sería algo así comparable a los famosos ERTEs en el plano laboral. Tenemos que decir que esta interpretación, ya un poquito más amplia, no restrictiva, ya había comenzado a raíz de la famosa sentencia del magistrado entonces Javier Orduña en los años 2013 y 2014. Es verdad que luego hubo un avance, otra vez hubo un poquito, perdón, ese avance se retrocedió un poquito, pero es verdad que ahora se está utilizando pues, como un elemento absolutamente normal de regulación del derecho en lo que hasta ahora hemos podido ver. Quiero que también os quede también bastante claro, ¿no? Que aparte en la apariencia de buen derecho de conseguir demostrar que parece que no hace falta mucho, que tiene que haber afectado al negocio, nos hará falta un informe pericial que determine cómo ha afectado a ese negocio. Es más, por ejemplo, el auto de juzgado de primera instancia número 31 de Barcelona, refrendado luego por la audiencia de Barcelona, luego lo sacaré a colación, pues por ejemplo deniega la medida cautelar, como os he dicho antes, por una de las dos razones, porque en el informe pericial que se acompaña no está determinado de ninguna forma qué es lo que se tiene que hacer, o más bien en razón o en base a qué esa demostración, ¿no? El informe pericial que debemos aportar, pues básicamente dicho y en pocas palabras, deberá ser lo más amplio posible, indicando las ventas del negocio, del sector, la evolución que ha experimentado, la comparación con los anteriores ejercicios previos al estado de alarma y la evolución durante la vigencia del estado de alarma y después en cada una de sus fases de desescalada, incluyendo pues, las sucesivas limitaciones que se han ido dictando por las comunidades autónomas. Igualmente es importante no ya en cuanto, o sea, también que ese informe hecho por un especialista, por un perito especialista, recoja las expectativas del negocio actual y la previsión de cómo se puede recuperar en el tiempo y la forma de hacerlo. Sin todos estos elementos o sin casi todos estos elementos, pues es bastante difícil que el juez entienda o genere la existencia de la apariencia de buen derecho, por mucho que se reconozca que per se, o sea, o venga reconocido por todos esos autos, ya de por sí, como os he dicho, el COVID-19 pues lo que ha hecho es reventar el mundo de los contratos tal y como lo conocíamos. El segundo de los supuestos para que concurra esta medida cautelar, pues es el mismo que en todos, evidentemente, porque la ley de enjuiciamiento civil en este caso es la misma para cualquier medida cautelar, que es el 728.1, que es el peligro de mora procesal. Vamos a ver, solo podrán acordarse, dice la ley de enjuiciamiento civil, medidas cautelares si quien las solicita justifica que en el caso de que se trate podrían producirse durante la pendencia del proceso, de no adoptarse las medidas solicitadas, situaciones que impidieran o dificultaran la efectividad de la tutela que pudiera otorgarse. Vale, esto, ¿cómo se concreta en el ámbito en el que nosotros estamos? Pues bien, en primer lugar, como resumen de los argumentos que he estado viendo en todos esos autos y que yo mismo he manejado, pues un principio de mora de asegurar, o sea, un principio de que concurre peligro de mora procesal lo encontramos en el actual colapso que se está produciendo dentro de los tribunales, ¿no?
y que la tardanza en la resolución de ese proceso ordinario, cuya medida cautelar estamos pidiendo, haga imposible la efectividad de esa resolución. Y es un argumento que están recogiendo bien los tribunales, quiero decir, no están poniendo ninguna pega para fundamentar autos en ese razonamiento, ¿no? Hay un segundo razonamiento que es todavía más contundente, ¿no? Y es que, dada la situación económica global, es patente que existe el riesgo de que el negocio pues, no pueda resistir, porque incluso en los periodos en los que no se ha podido abrir, por tanto no había gastos de muchos tipos, pues al final algún tipo de gasto siempre queda, como es la renta, como es el agua, como es la luz, como en cualquiera de los casos siempre existe el riesgo de que ese negocio, siempre no, tenemos que acreditar que existe el riesgo de que ese negocio pudiera al final resultar inviable por la asfixia financiera y por tanto debe concurrir como tabla de salvamento durante la pendencia del proceso la adopción de la medida cautelar que estamos pidiendo, ¿no? El tercer principio es el principio de proporcionalidad. Bueno, ya os he hablado un poquito antes, ¿no? Y es que la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el artículo 721.1, se refiere a la adopción de las medidas necesarias y el artículo 726.1.2 otorga las que sean menos gravosas o perjudiciales para el demandado. Esto es fundamental para quien pide la medida, porque ya os he dicho que de los pocos autos en los que he visto que no se venía concedido, pues generalmente no se concedía, como os he dicho al principio, y repito, es importante, bien porque no estaba suficientemente acreditado en función de un deficiente o inexistente informe pericial, o en segundo lugar porque la medida que se pedía, por ejemplo la suspensión de la posibilidad de presentar un desahucio por falta de pago, pues era desproporcionada, no era proporcional, había otras que podían solucionar el problema de mejor manera, ¿no? Y en último caso, pues como todos sabemos, pues la caución, que será la que el tribunal al final entienda que es la justicia razonable en función de la medida que nosotros estemos pidiendo. Continuamos. Vamos a ver un poquito, no quiero entrar demasiado porque si no convertiría el tema en lioso, y cuando doy una charla me gusta muchísimo, me gusta bastante que se me entienda todo y ser lo más claro posible, ¿no? Vamos a ver o a agrupar cuáles son fundamentalmente los tipos de resoluciones judiciales recaídas sobre medidas cautelares. En primer lugar, dentro de un primer grupo tenemos la medida cautelar de suspensión y o reducción de renta. O se pide que se suspenda la renta cautelarmente y o que se reduzca. Aquí nos encontramos, os he traído dos autos, el 5 de octubre de 2020 del juzgado de primera instancia número 12 de Barcelona, que acuerda una reducción parcial de la renta del 50% durante la tramitación del procedimiento y la suspensión de pago del 50% de las rentas anteriores que habían sido objeto de un acuerdo de moratoria o aplazamiento. El auto 447 de 2020, de 25 de septiembre, de primera instancia número 81 de Madrid, que para mí está bastante bien desarrollado en sus fundamentos de derecho, ¿no? Acuerda como cautelar la suspensión de rentas mientras el local arrendado para sala de fiestas permanezca cerrado y una reducción del 50% de la renta en el momento que pueda, manteniendo el pago el resto de cantidades a las que el arrendatario debía hacer frente. Es decir, como veis, dentro de medida cautelar de suspensión y reducción de renta, a su vez tenemos varios abanicos, a su vez tenemos varias posibilidades y mediante, digamos que la situación de hecho del COVID-19 está acreditada o prácticamente acreditada, pero si pedimos que se esté reduciendo este porcentaje o que se suspenda, es mediante el informe pericial, mediante la prueba
por la cual tenemos que convencer al juez de que nos dicte o rebatirlo en su caso, si somos demandados, ¿no? de que no concurre. Prohibición del ejercicio de acción de desahucio por falta de pago y reclamación de renta. Sería el segundo grupo. Mirad, para mí no es posible, ¿no? Para mí no es posible porque vulnera un derecho fundamental que es el de tutela judicial efectiva. Y no se cumple, entiendo yo, el requisito de periculum in mora, ya que existen otras posibilidades procesales para evitar la declaración de desahucio, como la ley prejudicialidad civil, como el poner un procedimiento pidiendo medidas cautelares, etc. Es verdad que la práctica totalidad, menos un juzgado, creo recordar ahora mismo que era de Cáceres, que sí admitió esta suspensión, un juzgado de primera instancia de Cáceres, de interponer desahucio. La verdad es que todas las resoluciones han sido negativas, ¿no? Os recomiendo por la fundamentación que tiene, que para mí es muy buena, el auto 348/2020 de 21 de septiembre del juzgado de primera instancia número 31 de Barcelona, pues que desestima esta medida de prohibición de demanda de desahucio. Para mí tiene una fundamentación bastante bien hecha, y luego ha sido ratificado por la Audiencia Provincial de Barcelona. Este auto lo que viene a decir, dice, sobre ello hay que decir, por un lado, que las medidas tendentes a impedir el acceso a los tribunales no se cohonestan con el derecho a la tutela judicial efectiva que permite, o que abarca el artículo 24 de la Constitución. La parte demandante pretende que se prive al arrendador del derecho a impetrar la tutela judicial efectiva, sosteniendo que con ello se trata de conjurar el riesgo de desalojo, obviando, por un lado, que el sistema jurídico dispone de otros mecanismos útiles, que son los que os acabo de decir, ¿no? Y por tanto, en cuanto a la valoración y ponderación judicial de la medida, pues ese automatismo entre lo que se pide y no puede existir, ¿no? Esto es básicamente, digamos, el argumento que da muy bien desarrollado, vuelvo a decir lo mismo, reducido a la mínima expresión, ¿no? No quiero hacerlo entero porque sería muy largo, ¿no? Pero fundamentalmente son dos. En principio, iría contra la tutela judicial efectiva del artículo 24, y desde luego en ninguno de los casos parece la medida más proporcionada porque existen otras. Por tanto, igual que os digo que los tribunales son bastante ahora mismo impermeables, lo recogen a dar la medida cautelar, las otras medidas cautelares que estamos viendo. Esta en concreto, salvo el juzgado de Cáceres, que me vais a disculpar, pero no recuerdo de memoria, recuerdo el contenido de la sentencia, pero no el número de juzgado de primera instancia, ni la fecha, además no me lo he traído, pues es el único que lo ha aceptado. Y en el tercer grupo nos encontraríamos con medidas cautelares de no ejecución de fianza, avales y otras garantías. Tengo que deciros igualmente que en el primer caso, que la mayoría de las resoluciones judiciales dictadas han estimado esta medida cautelar. Entre ellas, os hago una pequeña selección que os he traído por si os queréis ir haciendo, que lo tenéis a mano, que sería el auto número 155/2020 del juzgado de primera instancia, número 60 de Madrid, la de 13 de agosto del juzgado de primera instancia, número 74 de Madrid, y el auto del juzgado de primera instancia de instrucción, número 2 del Prat de Llobregat, que me parecen especialmente interesantes y relevantes por el contenido que tienen en cuanto a lo que pueden aportar, ¿no? Pasamos al siguiente punto. Para controlar un poquito el tiempo, ¿seguimos bien? Sí. Vamos a ver, el siguiente punto en el orden de la charla es el viejo conflicto a partir del decreto 15/2020 que se alega en algunas ocasiones, ¿no? Que es la compatibilidad de lo que regulaba ese decreto con la aplicación de la cláusula rebus sic stante. Frente a esto tenemos que decir que evidentemente la previsión del Real Decreto 15/2020
como os he dicho ahora mismo, como os dije antes, perdón, bastante deficiente, ¿no? No es óbice para que a una futura posible aplicación de la cláusula rebus sic stantibus alegada en la demanda, pues produzca todos sus efectos, ¿no? Pues el Real Decreto se centraba en los efectos más inmediatos de la crisis. Es decir, que si por algún momento, ya os digo que se centraba en los aspectos o en los momentos más recientes, no quiere decir que después no sea aplicable la cláusula rebus sic stantibus cuando ese Real Decreto, que es la menor parte de los casos, resultó de aplicación, ¿no? En el resto de los casos, y por más que se quisiera decir en el preámbulo, si las partes no se acogieron a ningún tipo de acuerdo y decidieron litigar, independientemente de que creo que es un mal consejo debido a las circunstancias que nos encontramos, pues los tribunales no están encontrando ningún problema en que, a pesar de la existencia o la apariencia de regulación de ese decreto, pues las partes lo obvien y, viendo a las verdaderas necesidades del caso concreto, pues vayan a la petición de la rebus en el procedimiento y en concreto de la medida cautelar. Para ir concluyendo, tengo que deciros que a mí, desde el principio, desde los primeros casos que tuve en mi despacho, desde las primeras charlas que di, o desde el primer intercambio con compañeros, o lecturas de artículos, o lecturas de resoluciones judiciales, pues se me han planteado siempre problemas relativos a la relación de los desahucios con la cláusula rebus, se puede alegar, no se puede alegar. Ahí tengo que deciros que estamos en una situación un poquito confusa, que vamos a intentar explicar, ¿no? Yo primero voy a traer a colación los criterios de los jueces de Barcelona de primera instancia sobre los procedimientos de desahucio y el tema que estamos viendo, ¿no? Que fueron publicados con fecha 12 de noviembre de 2020, por tanto que pueda ser una referencia, si bien ya adelanto, pues que no estoy muy de acuerdo con algunas de las cosas que manifiestan, y aunque yo no conozco acuerdos de otras ciudades, pues las resoluciones de sus tribunales pues a veces difieren de estos criterios, pero bueno, siempre son un parámetro, ¿no? Entonces, en primer lugar, nos encontraríamos que sobre la posible suspensión, el razonamiento sería el siguiente, o el estructura es el siguiente. Imaginaros que el arrendador ha interpuesto un desahucio por falta de pago, ¿no? El arrendatario pone una interposición de una demanda de revisión de pago de renta, ¿no? Entonces, para el procedimiento no lo para. Los jueces de Barcelona lo que nos vienen a decir en su resumen, en sus conclusiones de aplicación, es que en primer lugar se ha acordado que la presentación de una demanda o de unas medidas cautelares solicitando la revisión del pago de la renta en aplicación de la cláusula rebus sic stantibus, el reembolso de rentas abonadas indebidamente o el otorgamiento de un contrato de alquiler social, no será motivo suficiente para declarar de modo automático la suspensión por prejudicialidad civil de un procedimiento de desahucio por falta de pago. No obstante, y de manera excepcional, se ha acordado por la Junta de Jueces de Barcelona de primera instancia que el juez podrá valorar la suspensión del juicio de desahucio atendiendo al conjunto de circunstancias concurrentes, pues en especial las siguientes. Y yo textualmente: si se ha acumulado la acción de desahucio o la reclamación de rentas, las alegaciones que hagan cada una de las partes, las mensualidades que aparezcan. Porque la gente no habla inglés, porque el inglés se enseña mal. O la existencia de pagos o consignaciones hechas por el arrendatario. Sino porque la Tengo, tremendamente y que para por mí favor, es soy mejor sonido, ¿no? guardado. Casi nada. Disculpad un momento que se está integrando un sonido de alguno de vosotros que... ¿Ya? Vale.
tengo que deciros que con respecto a estos jueces al criterio de los jueces de Barcelona, sí es concurrente o es el mismo criterio que se está viendo en las resoluciones de tribunales de primera instancia. Aquí no parece que exista diferencia, sino que es la valoración judicial al final la que conlleva eso, ¿no? Aunque digamos que se va inclinando más el no suspenderlo antes que el sí suspenderlo. Sobre la posible oposición del desahucio, alegando la cláusula rebus sic stantibus, directamente nos han trasladado un desahucio y nosotros la alegamos como oposición. Se ha acordado a su vez que en el marco del procedimiento de desahucio por falta de pago, la parte demandada no podrá solicitar como motivo de oposición que se revise el quantum de la renta, en aplicación de la rebus sic stantibus, porque eso deberá hacerse en un procedimiento ordinario. Es decir, en un procedimiento de desahucio no puede uno oponerse pidiendo que se revise la renta. No, eso queda para un procedimiento declarativo y estos criterios judiciales lo tienen. No obstante, dicen ellos, y ya os adelanto que yo difiero, y muchas de las resoluciones que estoy viendo también, que sí será posible alegar como motivo de oposición al desahucio la imposibilidad de pago de la renta, sin solicitar ninguna modificación de las mismas, sino simplemente la imposibilidad, ¿no? Debido al acontecimiento de circunstancias sobrevenidas e imprevistas derivadas de las medidas dictadas por el Gobierno a raíz de la pandemia originada por el COVID-19. ¿Por qué os digo que yo entiendo que no y que otras muchas resoluciones de juzgados de primera instancia, es verdad, que dispersos, no unificados, nos están diciendo que no? Bueno, pues porque los motivos de oposición al desahucio en el artículo 441 son tasados, 444.1, perdón, son tasados. Si os recordáis, al principio de la pandemia, el Consejo General del Poder Judicial pidió expresamente al Ministerio de Justicia que hiciera una regulación expresa porque entendía que este no podía ser un motivo de oposición, sino que hacía falta algún tipo de normativa para que se pudiera introducir. El Ministerio de Justicia no lo hizo, luego no hay ninguna razón de causa para pensar que si el Consejo General del Poder Judicial pidió por favor al Ministerio de Justicia, teniendo clarísimo que no se podía aplicar, hará la inspiración o la forma de actuar vaya a ser lo contrario. Por eso más bien parece que la actitud de estos jueces de Barcelona, que ya os digo, pero al mismo tiempo es la única que existe hoy en el conjunto, ¿no? Es que sí. Además, aquí entiendo que no es posible alegar tal motivo de oposición porque ya os he dicho que las causas de oposición están tasadas y además por una razón que para mí es de pura lógica, y es que conllevaría a la imposibilidad del arrendador de reclamar, si no fuera pidiendo él mismo, la cláusula rebus para el arrendatario. Quiero decir, si yo interpongo un desahucio por falta de pago a un arrendatario porque no me paga, es evidente, y me contesta que no, simplemente que con motivo del COVID no puede pagar y eso es aceptable para un juez, pues hombre, que ese juez me diga cómo diantres reclamo yo al arrendatario. Es decir, yo mismo he visto un procedimiento ordinario para pedir la cláusula rebus para el arrendatario, ya, pues no, tendrá que ser el arrendatario el que la pida. Pero si aceptamos la primera de los supuestos, pues no me dejaría otra alternativa, pero sería para mí contraria de la judicial efectiva y desde luego, conforme a la lógica, bastante absurdo, ¿no? No obstante, los jueces de Barcelona, en la nota publicada, bueno, pues recalcan que lógicamente no son acuerdos vinculantes para nadie, porque es una cuestión de jurisdicción al fin y al cabo, y en algunos de los casos muy cuestionable, ¿no? Y bueno, lo hacen simplemente a modo de introducir algo de seguridad jurídica dentro del ámbito en que nos estamos moviendo. Como conclusión de todo lo que hemos dicho hasta ahora, quiero dejar claro unas cuantas cosas. En primer lugar, hasta ahora la respuesta de los tribunales, al contrario de lo que quizá
podía pensarse en un principio, muy al principio de la pandemia, pero la verdad es que el mundo cambia muy deprisa y la resolución en ese sentido también está siendo muy positiva para los arrendatarios. Las resoluciones que se han ido conociendo, todas ellas dictadas en el ámbito de las medidas cautelares, están dando la razón a los demandantes o estimando casi todo lo que dicen o todo, ¿no? Únicamente con las dos limitaciones que os he dicho. Con todas las cautelas y prudencia, pues podemos constatar que los juzgados de primera instancia se están mostrando favorables a dictar resoluciones que implican la modificación a efectos cautelares de contratos de arrendamiento local de negocio o de garantías, como hemos visto, vinculadas a los mismos, y cuyo equilibrio, pues es verdad que eso es indubitable, se ha visto fuertemente afectado por la crisis del COVID-19 y las medidas adoptadas a raíz de la misma. Y por el momento, todas las resoluciones, tanto de juzgados de primera instancia como ya algunas o bastantes de audiencias provinciales, pues nos van indicando o nos indican que el COVID-19 es motivo suficiente para que en principio parezca que debe de aplicarse la cláusula rebus sic stantibus, con motivo a falta del informe pericial oportuno. Pero desde luego no estamos en la situación de la crisis del 2018 donde había que justificarse. Y parece que ese principio de inicio no lo discuten, ¿no? Como es lógico, la valoración de la prueba que se realice en el procedimiento principal, caso a caso, determinará hasta qué punto la alteración de las circunstancias es sustancial y, por tanto, si puede dar lugar a la modificación de contrato de arrendamiento por haberse generado una situación de desequilibrio en las prestaciones. Pero mientras llegamos a ese escenario, por el que ya vamos caminando y muy deprisa, únicamente nos está parando la lentitud con que los juzgados están funcionando, porque si ya la justicia anteriormente, como todos sabemos, era un mal endémico su lentitud, pues con el COVID se está acrecentando, ¿no? Creo que aún pasarán meses para que todos estos procedimientos tengamos un cuerpo suficiente, ¿no? Como para determinar por dónde van, ¿no? Por tanto, las medidas cautelares que os acabo de indicar y que eran objeto de la ponencia, de la charla, del taller, como lo queráis llamar, de hoy, pues resultan un instrumento procesal indispensable y un posible salvavidas para los arrendatarios, que finalmente pues, se vean abocados a la vía judicial. Pues por mi parte he concluido, he tratado de ser lo más práctico posible y hacerlo a partir del extracto de los autos que he podido conocer, estudiar y trabajar, y haceros una plasmación, un resumen de las conclusiones que en realidad son las mismas que yo tengo en mente, haceros un traslado a vosotros. A partir de aquí, cualquier pregunta que me queráis hacer, pues estaré encantado. Vamos a ver, voy a llamar un momento al técnico. Disculpadme, pero con esto del COVID, en cuanto te tengo que dar la charla solo, necesito que venga el técnico para abrirme una ventana al ordenador. Que no lo sé, yo me voy a mirar. No sé de la cuenta, ¿no? Aquí. No, vamos a ver. Me pregunta María Pérez si la ponencia no ha cambiado de la primera página. No, la primera página es un resumen de la ponencia para que sirviera de guía para que la fuerais siguiendo.
José Carlos, disculpa las preguntas que las tenías aquí. Sí, es que yo no las tengo. Vale. No hay ninguna entonces, ¿no? ¿Eh? Vale, pues parece que no hay ninguna pregunta, con lo cual pues voy a dar por concluida la charla, dando las gracias a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y pues a todos vosotros por asistir. Pues en principio ya os he dicho, no hay nada, pues encantado de estar con vosotros y buenas tardes.